Mire cómo dice esta profecía en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Esta es nada más la introducción para el todo que vamos a ir desarrollando Bezrat Hashem esta noche. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Hashem. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, Ken Yehi Ratzon, como estruendo de muchas aguas, Ken Yehi Ratzon, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, Baruch Hashem, no se te olvide este aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Cada vez que nosotros estamos en Shabbat, y usted, mi querido hermano y hermana, se esfuerza por estar en el rezo de Shaharit en Shabbat, allí hay unos salmos que le llamamos los aleluyot. Aleluyot. Los cristianos dicen aleluya como una expresión de gozo. Pero ¿saben qué? Baruch Hashem, solo Israel sabe cuándo hay que elevar esos aleluyot. Esos aleluyot están en Shabbat. Por eso decimos nosotros, aleluya, como 13 veces aproximadamente decimos todos, aleluya, en Shabbat. Y hay un rezo especial en Rosh Hashanah que se llaman los aleluyot. Y entonces, ¿quiénes son los que saben hacer esto? El pueblo de Israel. Entonces dice acá, una gran multitud que decía, todos como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Y cuando nosotros decimos como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, ya aquí hay un remes que nos está insinuando una conexión con Har Sinai. Porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No hay boda sin preparación. Por eso hicimos la cuenta del Omer. Y de todos modos, no todos tenemos el mismo nivel de búsqueda de Akadosh Baruj Hu. Sabemos que hubieron personas que hicieron media cuenta, hicieron el 25% de la cuenta, pero por lo menos esperamos que todos hayan hecho una preparación de 3 días previos a la fiesta. Por lo menos, hay de todo. Los que cumplieron al pie de la letra, los que medio cumplieron y los que apenas llegaron en los últimos 3 días. No hay problema. La cuestión es que tuviste tiempo para prepararte y lo hiciste. Baruch Hashem, te preparaste para la boda. De la misma manera que los jóvenes parejas que están recibiendo charlas para el matrimonio están contando los días, ya vamos a llegar a noviembre, ya vamos a llegar a octubre, ya vamos a llegar a diciembre y allí nos vamos a casar y van contando los días porque nos vamos acercando a ese día tan especial. Así estuvimos preparándonos porque llegó la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La magnitud de la fiesta depende de la magnitud de la preparación. Si la preparación fue deficiente, pues hombre, la fiesta fue más o menos. Si no te preparaste, la fiesta fue nada. Pero si hiciste la buena preparación, tú pudiste vivir Shavuot de una manera increíble. Baruch Hashem, que así sea para todos. Gocémonos y alegrémonos. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es eso? Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué es la vestimenta? Las acciones, lo que hacemos. Las vestimentas del alma son las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Eso es lo que viste el alma. A esta se le ha permitido que se vista de lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim, de Elohim. Qué felices son los que son llamados a las bodas del Cordero. Hay otra cita que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Todos estamos aquí, pero una cosa es ser hijo y otra cosa es ser esposa. Son niveles de intimidad y de apego a Kadosh Baruj Hu que implican un esfuerzo más significativo de la esposa
que de aquel que tiene una relación de hijo. Y tal como sabiamente lo dijese el rey Joseph en estos días que estuvimos de fiesta, él dijo, es clara la diferencia cuando uno es un hijo de Dios a cuando uno es la esposa de Dios. Cuando se es hijo, solo se recibe. Pero cuando es esposa, es colaborador con Hashem para el acto creativo. Eso fue una revelación para mí, eso no sé de dónde lo sacó. Ojalá que el rey Joseph nos comparta la fuente o si fue por inspiración divina a su propia corazón, Baruch Hashem, como sea, lo que importa es que esa declaración es emet. Yo lo veo completamente emet, verdadera. Baruch Hashem. Y en el siguiente capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, ¿dónde estoy? Sí, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí te da 2 niveles. La desposada es aquella que ya está comprometida seriamente con él. ¿Cómo se compromete? Aprendimos que la Mishnah en el Tratado de Kedushin, la primera Mishnah del Tratado de Kedushin, ahí nos dice de 3 maneras un hombre se compromete con una mujer. Claro que ella tiene que decir sí quiero, ella tiene que decirlo, tiene que pronunciarlo delante de los testigos, decir sí quiero y queda completamente comprometida. Segundo, una cosa es la desposada y la otra la esposa del Cordero. Muchos se quedan solo con el compromiso y no alcanzan a llegar. ¿Qué es lo que pasa acá? Las personas que no alcanzan a llegar es porque les faltó compromiso, Hasbe Shalom, les faltó compromiso, pero todos ustedes, querida Keilah, son gente esforzada, los he visto por décadas, subir, bajar, algunos se ausentan, luego vienen y se presentan nuevamente y continúan. ¿Saben por qué pasa eso? Uno se puede alejar de definitivamente un ratito, unos días, una semana y luego viene de regreso. ¿Sabe por qué? Porque hay compromiso. Tenemos compromiso. Baruch Hashem, les felicito por eso. Esa es la diferencia entre una desposada a la que llega a ser esposa. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Entonces, fíjate, la esposa, una multitud, ahora es una ciudad que desciende del cielo. Entonces, teniendo la gloria de Elohim y el fulgor, y su fulgor era semejante al de la piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, etc. Y empieza una descripción impresionante de lo que es la esposa del Cordero. Hasta aquí voy a llegar. Esta es la visión final, el objetivo final, a dónde tenemos que llegar como pueblo del Eterno, a ser la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, nosotros en las explicaciones rabínicas somos la esposa del Creador, la esposa del Eterno, ¿sí? Pero el Eterno en su esencia infinita, imposible que se case con nosotros. Él crea a un mensajero, él crea un mediador, él nos da el Mesías para que la boda sea con él, porque él lo representa. El Mesías representa para este efecto al infinito, al Elohim creador de todo lo que existe, bendito sea para siempre. Bien, ahora yo quiero leerles algo increíble que se encuentra en el Tratado de Pesajim y nos dice allí. La Gemara comenta, Pesajim 113a. Dijo Rabbi Yohanan, eso está en Tratado de Pesajim 113a. Rabbi Yohanan dijo, 3 personas se encuentran entre quienes heredan el mundo venidero. Y esto tiene coherencia con lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y 21. Entonces dice, 3 personas se encuentran entre quienes heredan el mundo venidero. ¿Quiénes son? Aquel que se esforzó de salir del exilio y se fue a vivir a Eretz Israel. En la tierra de Israel realmente no es tan cómodo como vivir aquí en El Salvador o en cualquier otro país del mundo. Allá hay que someterse a cierto nivel de sacrificio para vivir. No es fácil vivir allá. Ahora, segundo, entonces el primero, dice el Tratado de Pesajim 113a, según la explicación de Rabbi Yohanan, 3 personas se encuentran entre quienes heredan el mundo venidero, quien vive en Eretz Israel. ¿Por qué razón? Porque en Eretz Israel es más
apropiado para cumplir más los mismos del Eterno. Segundo, quien cría a sus hijos para que se dediquen al estudio de la Torá. Escucha, esto es muy importante. Rabbi Yohanan dice, 3 personas se encuentran entre quienes heredan el mundo venidero. El segundo es quien cría a sus hijos para que se dediquen al estudio de la Torá. Les felicito, Keila, por no permitir que sus hijos se queden en Shabbat. Ustedes tienen ciertas luchas, tienen que rezar mucho, tienen que hacer tratos con ellos, pero ustedes los traen a Shabbat. Es un gran esfuerzo, pero ese es un gran mérito, es una gran lucha, pero si lo logran, esto tiene un enorme efecto para sus hijos y para ustedes. Quien cría a sus hijos para que se dediquen al estudio de la Torá está garantizado que es de quienes forma parte de los que heredan el mundo venidero, lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Tercero, quien recita Havdalah sobre vino al concluir Shabbat. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente santifica Shabbat, pero no lo guarda. Platicaba en esta fiesta de Shabbat con unos queridos amigos, hermanos, allí en el Quejal, les decía, ustedes saben y recuerdan bien por qué se encienden 2 velas de Shabbat. ¿Quién recuerda por qué encendemos 2 velas de Shabbat? ¿Por qué no solo una o por qué no 3? ¿Por qué 2? Es la tradición. Hola, ¿me quedé solo? ¿O estamos ahí? ¿Alguien que participe, por favor? 2 velas, 2 objetivos. ¿Cuáles son? Les digo yo a mis queridos hermanos, oigan, esto no representa a papá ni a mamá. Esto no representa a Moisés y Miriam. No. ¿Qué representan estas velas? Estas velas representan 2 intenciones que la Torá nos dio con respecto a Shabbat. Shamor besajor. Así dice así dice el canto. Shamor besajor bedibur echad. En una sola expresión Dios nos dijo 2 cosas. Guarden y santifiquen. Guarden y santifiquen. Entonces, guardar el Shabbat es cumplir con lo que está a nuestro alcance para no transgredirlo con ninguna clase de trabajo. Y la otra es santificarlo, recordarlo y santificarlo. Entonces, cuando uno recuerda, lo santifica. Entonces, santificar es declararlo. Hoy es día tercero con respecto a Shabbat, etcétera. Esto me lo pongo para Shabbat. Esta ropa fina es para Shabbat, etcétera. Esta comida delicada es para Shabbat. En fin, eso es recordarlo, pero que está santificando el Shabbat. Entonces, una vela es guardar el Shabbat, implica abstenernos de todo tipo de trabajo, y la otra es santificarlo, declararlo, kiddush con la copa, y obviamente recordarlo para santificar el Shabbat. 2 cosas, 2 actitudes que nosotros debemos de tener. Mucha gente, Hasbe Shalom lo aleinu, pero hay mucha gente en el mundo que santifica el Shabbat, recuerda el Shabbat, enciende las velas, hace la cena de Shabbat, hace kiddush, pero el día siguiente se va a trabajar. Entonces esas personas no están del todo comprometidos con el Eterno. Entonces nos dice acá, quien recita Havdalah sobre vino al concluir Shabbat significa alguien que verdaderamente está comprometido con Hashem y no solo hace el kiddush, sino que lo guarda. Shamor vesajor, guardar y santificar, recordarlo. Entonces, por eso este mandamiento es tan importante. El Shabbat no lo dio el Eterno a ninguna nación, se lo dio a su pueblo Israel. El Shabbat Boreolán no se lo dio a ninguna otra nación, se lo dio a sus hijos. Y esto es muy importante, porque Shabbat es una de las vestimentas más importantes de la justicia. Recuerda lo que acabamos de leer en Apocalipsis, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, es decir, hacer justamente lo que el Boreolán, nuestro esposo, nos ha pedido como su esposa, que hagamos para él de manera particular para él. Esto es exclusivo entre esposo y esposa. Dios te quiere como su esposa y tú debes de responder a ese cariño del Creador haciendo las 2 velas, pero el sentido es santifícalo, guárdalo.
No solo lo celebres y te vas a trabajar y te vas a hacer tus paseos o lo que tú quieres en Shabbat. No, Haz Shalom, eres la esposa del Cordero. En el Salmo 147 hay una frase que siempre me impresionó leerla en Shabbat. A mí me fascina cuando estoy leyendo estos salmos y hay cosas tan profundas en ellos y cada vez que yo avanzo en el estudio me voy descubriendo más riqueza en estas cosas. En el Salmo 147, alabada ya decimos, aleluya decimos al principio y aleluya al final. ¿Qué es la alabanza que dice la multitud, la esposa del Cordero, según Apocalipsis? ¡Aleluya! Conéctate con esto. Dice el Salmo 147, verso 19, el Eterno ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. Eso es para nosotros, querida Keilah. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios, no los conocen. ¿Y qué dice Israel? Porque está escogido por los mismos del Eterno para que esa sea la demostración de conexión entre el esposo y la esposa. El compromiso matrimonial de esta ketubá entre Dios y nosotros es su Torah. Nos la dio a nosotros, no a las demás naciones. Por eso, dice el Salmo, no la entregó a ninguna nación. Ellos no conocen estos juicios. ¿Y cómo es la última palabra del versículo 20? ¿Quién está conmigo? Allí dice, aleluya. Les pregunto, ¿por qué dice aleluya al final? ¿Alguien está conmigo que conteste? ¿Por qué este versículo dice aleluya al final? Dice aleluya al final, porque esta persona que dice el versículo recapacita y reflexiona. Baruch Hashem, no me hiciste como los demás pueblos. Baruch Hashem, no me hiciste como sus multitudes, ni pusiste mi destino como el de ellos. Me diste tu Torah y con eso te has comprometido conmigo. Tú eres mi esposo, yo soy tu esposa. Aleluya. Esa es la fuerza de la relación entre Borei Olam y nosotros. Voy a repetir lo que dice el Tratado de Pesajim 113a. Son las palabras de Rabbi Yohanan. 3 personas se encuentran entre quienes heredan el mundo venidero. Quien vive en Eretz Israel, Bezrat Hashem. Quien cría a sus hijos para que se dediquen al estudio de la Torah. Allí sí le podemos entrar todos. Y quien recita Havdalah sobre vino al concluir Shabbat. Es decir, de principio a fin, esta persona, Shamor Besajor, guardó y santificó el Shabbat de principio al fin. ¿Qué razón? ¿Podemos? Sí podemos. ¿Nos corresponde? Sí, si somos la esposa del Cordero. Baruch Hashem. Espero, si tienen alguna pregunta ahorita o todo se entiende bien. Bueno, estamos bien, hombre. Baruch Hashem. La Gemara dice, Rabbi Yohanan añadió, Rabbi Yohanan añade lo siguiente. Estoy en Tratado de Pesajim 113a. El santo bendito sea proclama a diario la bondad de 3 tipos de individuos excepcionales y notables. Es decir, Borei Olam proclama a diario, así dice el Rabbi Yohanan. El santo bendito sea proclama a diario la bondad. Borei Olam decreta bondad sobre 3 tipos de personas. Oiga bien, nosotros sabemos por la Torah, y esto está muy claro y está bien establecido, dice que se debe de contar a todos los hijos de Israel de 20 años para arriba que vayan a la guerra. Pero sabemos muy bien que ese que va a la guerra debe de estar soltero, no debe de estar soltero, sino casado. Segundo, tiene que tener su campo de trabajo. Tercero, tiene que tener su casa, campo, trabajo. Si esta persona tiene 12 meses de tener su campo de trabajo y lo tiene bien sembrado y no ha cosechado, entonces él no puede ir a la guerra en esos 12 meses. Si este tipo tiene una casa, la acaba de hacer y terminar, pero no pudo estrenarla, no puede ir a la guerra, que se vaya a su casa. Si el tipo tiene menos de 12 meses de estar casado con su esposa, no puede ir a la guerra. Y si está soltero, punto, que peor, como dicen los sanmigueleños, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque le falta el mérito de la esposa. Un hombre sin esposa está sin bendición, Hasbe Shalom. Entonces, el santo bendito sea, dice Rabbi Yohanan, proclama a diario la bondad de 3 tipos de individuos excepcionales y notables. Primero, un soltero que vive en una ciudad y no peca con mujeres.
un soltero que vive en una ciudad y no peca con mujeres. Y voy a poner un ejemplo para que se quede claro, porque un soltero, ya dijimos, no debe de pasar de 20 años. Tiene que casarse rápidamente para que no caiga en las graves transgresiones de la Torá. Hasbe Shalom, que no caiga en las graves transgresiones de la Torá. Entonces, un ejemplo de estos solteros es la tribu de Leví. La tribu de Leví, cuando dieron cuenta de que las tribus de Israel, los descendientes de Abraham, todos iban a ser esclavizados, ellos dijeron: nosotros no vamos a ser esclavizados por el yugo del faraón, pero nos vamos a someter al yugo del estudio de la Torá, al yugo del conocimiento de la Torá. A eso sí nos vamos a someter. Si nuestros hermanos no duermen por la esclavitud, nosotros no vamos a dormir estudiando Torá. Si nuestros hermanos no pueden ni comer porque no tienen tiempo ni para comer por el exceso de esclavitud, nosotros ni vamos a comer por estudiar Torá. Si nuestros hermanos han sido separados de su esposa, si no pueden tener intimidad con su esposa, tampoco nosotros nos vamos a casar o vamos a tener intimidad con nuestra esposa, porque estamos en esclavitud y en época de calamidad no podemos estar regocijándonos con nuestra esposa. Por eso, cuando leímos nuestra primera Perashá Bamidbar del libro de Números, ahí vimos que la tribu más chiquitita eran 22,000 de la tribu de Leví. Increíble. Las demás tribus, 46,000, 57, 62,000, en fin. Y solo la tribu de Leví chiquitito. ¿Por qué? Porque ellos se cuidaron en una ciudad de ser solteros y de no cometer pecado con mujeres. Increíble. Boreolán dice: a diario proclama Hashem bondad sobre este tipo de personas. Segunda, un pobre que devuelve un objeto perdido valioso a sus dueños a pesar de su pobreza. Un pobre que devuelve un objeto perdido a sus dueños a pesar de su pobreza. Esa es la otra persona que agrada tanto a Boreolán por su rectitud, por su pureza, que a pesar de su gran necesidad, él devuelve el objeto valioso al que le corresponde. Tercero, un rico que diezma sus bienes en privado sin hacer pública su conducta. Tal como lo dijo nuestro maestro: estos ricos vienen y dan lo que les sobra, pero para ser vistos. ¿Qué dice aquí la Gemara? Un rico que diezma sus bienes en privado sin hacer pública su conducta, como lo dijo el maestro: que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Sobre esas personas el Eterno a diario proclama bondad. ¿Qué claves nos dan los jajamín? ¿Qué clave nos dan los jajamín de que esto es tan maravilloso y es una síntesis de lo que le pasa al ser humano casado con Hashem? Al ser humano casado con Hashem. Bien, ahora voy a pasar a otro punto de nuestra enseñanza de esta noche. Otro punto. En el Tratado de Shabbat 88a, fíjese el número de la hoja, 88. Y con respecto a la cuenta del Omer, que son 7 semanas, nos encontramos en la 8ª semana. Ahí nos encontramos. Y en esta página 88a del Tratado de Shabbat, en el Talmud, se nos habla unas enseñanzas increíbles que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, dice esta sorprendente lección: un Galileo enseñó estando de pie frente a Rab Hizda y dijo: bendito sea el todo misericordioso, que dio una Torá triple. ¿Qué es eso de la Torá triple? Torá, Nevi'im, Ketubim. A una nación triple. ¿Qué es eso? Sacerdotes, levitas e israelitas, por medio de un tercer hijo en orden de nacimiento: Aarón, Miriam, Moshe Rabenu. ¿Cuándo lo dio? En el tercer día de la preparación de hombres y mujeres. ¿En qué mes? En el tercer mes del calendario hebreo, es el mes de Sivan. Vean qué increíble. ¿Qué viene a sintetizarnos esto? ¿Cómo hay un control divino en los últimos detalles? Cuando hablamos de detalles minuciosos, la Biblia nos habla de un pequeño arbusto llamado hisopo y nos habla también de los cedros del Líbano.
Así que el cedro del Lebanón es alto, fuerte, un follaje más majestuoso, pero el hisopo es una hierba que a veces crece hasta en los muros. Ahí crece esa hierba. Y Boreolán tanto usa el cedro como usa también al hisopo. Usa lo uno y lo otro para entender que Boreolán no solo tiene control de la macroeconomía, de cualquier cosa grande, no, también de las cosas minuciosas. En los detalles minuciosos, Boreolán tiene el control de todo, así como aquí vemos un control, nos dio una Torá tripartita a un pueblo tripartito y nos dio a través de un tercer hijo, Moshe Rabenu, en el tercer mes del calendario hebreo. Increíble, ahí vemos claramente un control del Eterno en todo lo que pasa. Y así, por ejemplo, como esta mañana, esas personas nos llamaron pidiendo ayuda, justo en esta octava semana, la semana posterior a la cuenta del Omer, que es una semana de intimidad, una semana de conexión de Akadosh Baruj Hu con su amada, esa amada que es la única que le puede decir aleluya, aleluya, es la única que puede decir aleluya. ¿Por qué? Porque es por estos estatutos que Boreolán no se lo dio a ninguna otra nación. Baruch Hashem. También aquí en este tratado se nos explica que Rab Avdimi Bar Hama Bar Josa dijo, el pueblo judío cuando recibió la Torá se encontraba al pie de la montaña. Es decir, así dice Éxodo 19:17. Éxodo 19:17, lo voy a leer claramente. Dice así el pasuk. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie de la montaña. Pero eso en hebreo también puede decirse bajo la montaña. Y por eso Rabbi Abdimi Bar Hama Bar Hasa dijo, el pueblo judío en realidad se encontraba al pie de la montaña. Y el versículo enseña que el santo, bendito sea él, volcó la montaña sobre los hijos, sobre todo los pueblos de Israel, como una tina. Y les dijo, si aceptan la Torá, excelente. Y si no, aquí mismo quedan enterrados. Así nos dice esta maravillosa drashá, una enseñanza homilética a través de una insinuación que estos jajamín encuentran en este pasuk. Rab Aja Bar Yaakov dijo, he aquí hay una salvedad sustancial a la obligación de cumplir la Torá. Es decir, Boreolán parece ser que nos dio la Torá obligatoriamente y nos puso la muerte encima y nos dice, o quedan sepultados aquí por no aceptar mi Torá o aceptan mi Torá y les perdono la vida. Parece ser que el Eterno nos obligó y nosotros por coerción, por obligación, por temor a morirnos, aceptamos la Torá de Boreolán y le dijimos, haremos todo lo que nos mandes antes de haberte escuchado. Pero fue porque estábamos acorralados, no teníamos otra opción, o nos moríamos. Así lo hace ver los jajamín en ese comentario. Pero aquí detrás de esto hay una poderosa y profunda lección. Una lección que nosotros podemos encontrar en Devarim, Deuteronomio 22:28. Escuche este poderoso insinuación, enseñanza homilética de estos pesukim. Dice así Deuteronomio 22:28, lo leeré. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere casada con nadie y la tomare y se acostare con ella, a la fuerza, obviamente, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer porque la agarró a la fuerza. Aquí viene el hidush, aquí viene el secreto. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. En todos los días de vida de ese hombre, no puede arrepentirse de esta mujer, tendrá que ser su mujer todos los días de su vida. Si esta mujer se llega a portar mal, es decir, le hace la vida imposible de alguna manera, él no puede divorciarla nunca. ¿Entienden el hidush? ¿Por qué esto es un hidush?
Porque si el Midrash, perdón, el comentario que nos dice Rab Abdimi Barhama Baraza, que Boreolam volteó el Sinaí y lo puso sobre nosotros como una tina sobre nosotros para cubrirnos con el monte, entonces nos dio la Torá y nosotros dijimos que sí la agarrábamos, pero a la fuerza nos agarró contra nuestra voluntad, entre comillas. Pero ¿cuál es la situación? Que si bien la Torá dice, si un hombre agarra una doncella a la fuerza, la humilla y la hace suya, él tendrá que, y si es descubierto, entonces tendrá que dar 50 monedas de indemnización al padre de la niña y tendrá que casarse con esa niña y no la podrá divorciar jamás. Así que ha sido ventajoso que Boreolam nos humillara, entre comillas, nos agarrara a la fuerza, entre comillas, porque una vez se casa con nosotros, si nosotros nos portamos mal, él no puede divorciarse de nosotros jamás. ¿Se entiende el hidush aquí en esta lección? ¿Alguien que responda? Sí, More, se entiende perfectamente. Entonces, por esa razón, nosotros hemos visto que Boreolam no ha desechado a su pueblo Israel para sustituirlo por otra nación. Boreolam no ha sustituido a su pueblo en ninguna manera. Entonces, aquí con esta conexión, con esta enseñanza, espero que haya quedado grabada en sus corazones y que por qué razón ustedes puedan justificar por qué se mantiene su relación con su pueblo, a pesar de que su pueblo en ciertos periodos ha sido muy desleal para el Creador. Ok, paso a otro punto. Yo espero que esto haya quedado en sus corazones, porque cada una de estas perlas, si no le sirve a usted, quizás le sirve al vecino, le sirve a nuestro hermano, a nuestra hermana, al otro. Baruch Hashem, espero que así será. Pero aquí viene otra perla. Boreolam entregó la Torá desde el cielo. ¿Desde el cielo la entregó? ¿O es que estaba aquí en la tierra? ¿Cómo es eso? Bueno, dice Éxodo capítulo 20, versículo 9. Leeré esto. Éxodo 29. Dice así el texto. 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y la sonida de bocina, y el monte que humeaba. Viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo vio, no solo oyó, el pueblo escuchó, pero vieron también. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Adonai dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Desde dónde habló Boreolam? Desde el cielo. Entonces aquí la pregunta es, ¿nos dieron la Torá desde el cielo o nos la dieron en el monte Sinaí? Ese es el punto. Pero el versículo 20 que leímos previamente dice una frase, no temáis porque para probaros vino Elohim. Esa forma de hablar, para probarlos vino Elohim, significa que Elohim estaba donde estaba el pueblo. Y el pueblo estaba aquí en Har Sinai, aquí en la tierra, allí. Entonces, Boreolam vino hacia ellos. Pero el versículo siguiente, el 22, dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Esto es muy complejo, ¿sí? La pregunta es, ¿de dónde nos dieron la Torah? ¿De Har Sinai o del cielo? Hay una cita más que logra conciliar este concepto. Está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 36. Dice así, Deuteronomio 4, 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra
te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Una conexión total. Rabí Akiva dice, el creador de los cielos y la tierra inclinó los cielos superiores sobre Har Sinai y desde el cielo nos dio la Torá. Y aquí en la tierra se hizo escuchar su voz de en medio del fuego. Entonces, si alguien dice la Torá fue dada del cielo, correcto. La Torá fue dada desde la tierra, correcto, porque Boreolán, dice Rabí Akiva, inclinó los cielos superiores sobre el monte Sinai, y de esa manera es que el versículo de Devarim 4, versículo 36, concilia las dos situaciones. Desde el cielo hizo oír su voz y sus palabras de en medio del fuego. Así es como lo explica Rabí Akiva. Fíjense que hay una Gemara que dice lo siguiente. Cuando una persona da a su hija para casarse, la mamá de la muchacha hay que cuidarla. Así dice la Gemara. Hay que cuidar a la mamá de la muchacha porque se va a encariñar mucho con su yerno. Así dice la Gemara. Y dicen Jamín, ¿y de qué la vamos a cuidar? De que le quite la plata a su marido para que se la dé al yerno. Así dice la Gemara. Ahora, ustedes saben que la Gemara no es un invento de Jajamín, son explicaciones basadas en las lecciones que están escritas en la Torá Kedushá. Lecciones prácticas para la vida, ahí están, tan prácticas que allí se encuentra en la Torá las etapas del desarrollo personal y espiritual de todo ser humano. Y así, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, verso 5 en adelante, nos dice lo siguiente. Otra perla, otro punto importante de los beneficios de estar casado con Akadosh Baruj Hu. Algo que no pasa con los demás países, solo con nosotros. Y por eso es que en Shabbat decimos aleluya, Baruch Hashem. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 20, verso 5, aquí está relatado cómo debe de crecer una persona y prosperar en su vida, las prioridades de su desarrollo espiritual y material. Dice así, Devarim 20 del 5 al 7. Y los oficiales hablarán al pueblo, lo que recientemente más o menos mencioné. Y los oficiales hablarán al pueblo cuando están todos los soldados que van a una guerra para defender al Am Israel de una agresión extranjera. Entonces, los oficiales hablarán al pueblo. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Segundo, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Tercero, ¿quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado aún? Vaya, vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. En estas dos citas que acabamos de leer, tres versículos que acabamos de leer, ahí se encuentra. Nos dice, si alguien plantó una casa, edificó una casa y no la estrenó, si alguien plantó una viña y no todavía ha cosechado de ella. Tercero, si alguien ya está desposado con una mujer y no ha podido cohabitar con ella, que se regrese. Ahí encontramos tres desarrollos. ¿Quién es el hombre que construyó la casa? ¿Quién es el hombre que plantó una viña? ¿Y quién es el hombre que se ha casado? Estas son las prioridades en la vida. Ahora, la Torá es lo que nos enseña a nosotros y por eso nosotros tenemos el deber de enseñarle a nuestra descendencia, de enseñarle activamente a nuestros hijos. Por favor, no esperes que tu hijo de manera automática va a entender que se tiene que casar. Señores, eso no es automático. El mundo que no está casado con Hashem, esos están en automático en el sentido de que no hacen lo que Dios dijo, hacen lo que ellos creen. Y lo que ellos creen es que es muy caro casarse. Y por eso es que inventan un dicho. Dicen, no, estoy mejor soltero. ¿Por qué?
porque lo que gasto ahorita para disfrutar en una vacación lo disfruto al doble, pero si me caso, gastaré el doble y solo disfrutaré la mitad. Es decir, se inventan unos dichos que es mejor soltero que mal acompañado, se inventan un montón de cosas. Nosotros que conocemos la Torá, desde temprano, tenemos que inculcar que nuestros hijos, no espere usted que nuestros hijos automáticamente le van a hacer el deseo de casarse. Señores, no. El mundo lleva una filosofía totalmente contraria a la Torá y nosotros en el exilio estamos tan metidos con la gente que piensa diferente que esa forma de pensar está en nuestros jóvenes. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Jóvenes ya grandes con capacidad y no quieren casarse. ¿Por qué? Porque sus padres no tomaron en forma activa, hijo, es una obligación casarse, es una cosa preciosa buscar esposa y casarse, etcétera. Ahora le voy a dar otro detalle de la Torá. ¿Sabe? Dice la Gemara en el Tratado de Pesajín, dice ahí, 113 creo que es que dice también, prohibido que una mujer se case con un hombre feo, deforme, una persona que tiene un defecto físico. Prohibido. La Gemara dice 100% que ella terminará en inmoralidad sexual. Así dice la Gemara. Prohibido que una mujer se case con un hombre feo, ¿sí? Un hombre que perdió un ojo, un hombre que tiene una gran cicatriz en la cara, un hombre que le falta una mano, un hombre que camina renco. Señoras, ustedes son libres de elegir, pero la Gemara dice, una mujer que llega a comprometerse con una persona fea y esa persona fea tiene dinero y le da estatus, le da seguridad económica, seguridad alimenticia. Claro, el feo está feliz con una mujer bonita. El problema es que esa emoción va a pasar, esa satisfacción va a vencerse y de repente va a pasar un momento en el tiempo en que esa mujer deseará estar con otra persona y la Gemara afirma, toda mujer casada con un hombre feo termina en inmoralidad sexual. Así que yo felicito a los jóvenes porque no se fijan en personas así, se ven en personas que están completas, que están bellas, que están bonitos, están completos, son inteligentes. No espere casarse con un rico, cásese con uno que sabe trabajar. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Entonces, si la Gemara me está diciendo prohibido hacer ese tipo de situación, es porque la sabiduría de la Torá lleva a esas conclusiones. Entonces, volviendo al capítulo, el proceso del desarrollo del ser humano nos lo da la Torá Kedushá. Entonces, la Torá nos está diciendo que es el hombre debe de construir su casa. Es sabido, no es una obligación, pero es sabido que somos nosotros los padres los que casamos a nuestros hijos. Es sabido que nosotros, es nuestra responsabilidad establecerles su casa donde van a vivir. Y es nuestra responsabilidad ayudarles a que estén en un trabajo donde ellos puedan sostenerse en su casa, en su nueva familia. Es obligación de nosotros ponerles eso fácil. No crea usted como la filosofía de los goyim cristianos. Ay, yo estoy esperando que esta mujer se case, que este hombre se case, ya no lo aguanto, y es una carga aquí en mi casa. Hasbe Shalom. Nosotros deseamos que se casen, pero nunca han sido una carga. Nosotros deseamos que formen familia, pero nunca nos estorben en nuestra casa. Hasbe Shalom, no. Es necesario que se cumpla lo escrito. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y nosotros como padres nos volveremos en segunda relevancia para ellos. La primera relevancia va a ser su esposo o su esposa. Ellos van a ser la relevancia y nosotros quedamos relegados a segundo lugar. Así tiene que ser. Esa es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que facilitar todo eso para que ellos puedan cumplir y desarrollarse como conviene, con la ayuda del Borei Olam. Entonces, ¿cómo se desarrolla una persona? Hombre, tiene que tener capacidad de tener su casa. Cuando tiene que tener capacidad de tener su casa es que pueda alquilar, que pague el alquiler, gana lo suficiente para pagar un alquiler. Esa es su casa, no hay problema. Por supuesto, lo ideal es que él tenga casa propia. Baruch Hashem, Kol Hakavod, que todos nuestros jóvenes tengan casa propia. Que hay razón.
pero si no se puede, con alquilar suficiente, ahí se puede vivir, si usted tiene un trabajo que puede sostenerlo. Entonces, y segundo, trabajo, tiene que tener trabajo, casa, trabajo, prioridad. Le que enseño a nuestros niños, hijos, ustedes tienen que crecer para tener su propia casa, crecer para tener su propio trabajo, crecer para tener con eso su propia esposa. Kenji razón. Así es como crecemos, así es como prosperamos. Entonces, dice Proverbios 24:27. Vamos a leer esta cita. Proverbio 24:17. Dice así, Keila. 24:27. Explican a Jamín. Prepara tus labores fuera. Disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Otra vez. Prepara tus labores fuera. Disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Este versículo, dice en Jajamín, explica cómo crece la persona. La primera parte del versículo 27 del capítulo 24 de Proverbios, 24-27 de Proverbios, prepara tus labores fuera, es construye tu casa. Así dicen rabinos. Segundo, disponla en tus campos, tu viña, tu negocio, tu empleo. Y después edificarás tu casa. Eso es tu esposa y tus hijos. Casa, trabajo, esposa, hijos. Para eso hemos venido al mundo. Ese es nuestro trabajo. La prioridad no es el dinero. El dinero es el medio para lograr este objetivo. Casa, esposa, negocio. Entonces, esa es la prioridad. Esto no se vuelve responsabilidad si no se vuelve un sueño. Esto no se vuelve una realidad si no se vuelve un anhelo en el corazón. Queridos jóvenes, queridas chicas, queridos jóvenes, por favor, anhelen en sus corazones encontrar buen trabajo, generar buenos negocios. Ustedes pueden, Dios está con ustedes, porque la motivación no es los placeres, la motivación no es la soberbia de la egolatría, no, la motivación es quiero ser capaz de sostener a mi esposa y a mis hijos. Boregolán, tú quieres que el hombre no esté solo, por favor ayúdame. Tiene que ser un sueño, tiene que ser algo deseado y tiene que orar mucho, porque esto no va a ocurrir de manera automática. La vida es así, ya te va a parecer una persona, ay, ahorita vos tomar el suave y ya va a venir la que te toca. No, no es así, señores. No es así. Esto no es cuestión de casualidades. Es cuestión de que hay que proponérselo, hay que desearlo, hay que anhelarlo en el corazón. Baruch Hashem, estas son de las cosas maravillosas que nos enseña la Torá que lucha, esa Torá que no se la dio a las naciones gentiles, nos la dio a nosotros y por ello nosotros decimos, aleluya, Baruch Hashem. Entonces, el Steinsaltz dice, un gran comentarista de la Torá contemporáneo, dice de este versículo, trabajo, campo y casa. Esas son las prioridades. Baruch Hashem. Paso a otro punto y ya con esto vamos a ir encontrando ya el final de esta enseñanza. Sabemos todos bien esa tremenda historia, la historia de que Israel le fue infiel al Eterno y como dice nuestro Jajamín, lastimosamente Israel fue como una mujer infiel bajo la jupá. Mientras se casaba con Hashem, fuimos infieles. Y allí, esto es para referirse a la cuestión y al asunto del becerro de oro. Tremendo pecado. Hasbe Shalom. Entonces, pero esos procesos de que le hemos sido infiel a Boreolán se repitió a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se repitió muchas veces. Al día de hoy, menos del 15% de los Yehudim son temerosos, verdaderamente obedientes del Eterno, servidores del Eterno. La mayoría no lo es. Entonces, como que todavía estaríamos en esa categoría de que como nación estamos como renegando, estamos separados de Boreolán. Pero hay un fenómeno importante que debemos de tener claro. Esa famosa cita que nosotros sabemos, Na'aseh ben Isma, eso es una declaración.
una declaración potente, algo que uno confiesa. Fíjense que ustedes recuerdan en Devarim, al final hay un versículo que dice, maldito aquel que no confirmare las palabras de esta profecía para hacerlas. Así dice el versículo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta profecía para cumplirlas. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo se confirman las palabras de esta profecía? Guardaremos Shabbat. Amén. Ok, puede ser una confirmación, pero tú tienes que decírtelo a ti mismo. Tú tienes que decirlo a ti mismo. Tienes que repetírtelo. Naaseh benishma. Y dice Hashem, hubo una voz del cielo. Dice la Gemara que hubo un grito en el cielo. Así dice Shabbat 88. Dice, hubo un grito en el cielo cuando Israel repentinamente le dice al Boré Olam, Naaseh benishma, todo lo que nos mandes eso haremos. Hubo una voz del cielo que dijo, ¿quién le ha enseñado mi gran secreto angelical a mi pueblo Israel? ¿Quién le enseñó a Israel mi secreto celestial? El secreto celestial es que antes que Israel dijera, haremos, antes de haber escuchado, esa era la forma de servir de los ángeles celestiales. Los ángeles del Creador así sirven al Altísimo. De esa manera, por ejemplo, podemos leerlo en el Salmo 103, verso 20. Este es el último, en lo personal, es un hidush, es algo muy nuevo que yo no lo sabía. Está escrito desde hace 1700 años en la Gemara, pero esto yo no lo había estudiado nunca. Y para mí me fue tan fascinante esto que yo quiero compartirlo hoy con ustedes. Y si para ustedes es un hidush, todo hidush garantiza, toda novedad que yo aprendo y me hace crecer y me motiva a pegarme a Kadosh Baruj Hu, garantiza que nuestros sueños en el campo de la materia que honran al Creador, que honran a Dios y sirven para cumplir su precepto, van a hacerse realidad. Va a haber parnasá para sus hijos. Tú los vas a motivar para que se casen y vas a tener para hacer una boda linda. Que sepas que para tener una boda linda solo falta voluntad. Solo falta voluntad. No ponga de excusa el dinero. Para eso usted tiene muchos hermanos que te quieren y te vamos a apoyar. Por favor, no te prives de cumplir la voluntad de Dios creyendo que no se puede. Para el que cree, todo le es posible. Por favor. Dice así el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Adonai, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Hacedores de su palabra. Y luego dice, obedeciendo la voz de su precepto. Fíjese bien, los ángeles, primero dice así, Koach Ose de Varó, Ose es de Naaseh, Ose de Varó, Lismoa, Naaseh benishma, dijo Israel. ¿Y cómo sirven al Eterno los ángeles? Ose de Varó, Lismoa, Bekol de Boró. Es decir, los ángeles hacen antes de escuchar. Dicho de otra manera, los ángeles corren a cumplir a Hashem con la orden y cuando ya cumplieron la orden van y le preguntan, ¿y por qué nos mandaste a hacer esto, Boré Olam? Así explica el Jajamí en una clase. Y dice, los ángeles corren y sirven a Hashem y lo hacen con toda prontitud y agilidad sin preguntar, sin entender. Ellos van y cumplen con la voluntad del Creador, pero ya después cumplido vienen y le preguntan, ¿por qué, Boré Olam? ¿Para qué? Pero ellos ven el efecto de lo que acaban de hacer y dan gloria a Kadosh Baruj Hu. Eso es Naaseh benishma, actuar como los ángeles. Entonces, ¿qué sucede con el Am Israel cuando nosotros no somos de ese grupo que dice la Torah, maldito el que no confirmare las palabras de esta profecía para ponerlas por obra? Maldito el que no diga Naaseh benishma del corazón. Con determinación. Por eso cuando decimos Shema, la Shema no se la estás diciendo al Boré Olam, te la estás diciendo vos solito. Shema Israel, no es Shema Hashem, no, es Shema Israel, escuchate vos solito.
el Eterno es uno y único. Escuchate vos solito. Amaré a Adonai con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y estas cosas que Él me ha puesto yo en mi corazón, yo se las tengo que decir a mis hijos y se las enseñaré al andar en el camino, al acostarme, al levantarme, etcétera. Yo me lo digo a mí mismo y sucederá que si oyeran las palabras de estas, pusieras estas palabras en tu corazón, entonces yo enviaré a tu tierra la lluvia en su momento de la temprana y tardía. Yo me digo a mí mismo y sucederá que si no obedecieres estos mandamientos, entonces yo haré que el cielo se detenga y ya no va a haber lluvia, la tierra no dará su fruto y serán expulsados de la tierra que Adonai os entrega. Hay que decirlo a nosotros mismos. Shema no es para el cielo, es para nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender que hay maldición para aquel que no se confirme para sí mismo las palabras de esta profecía. Entonces, si los ángeles sirven al Eterno así, hacen la palabra y después la entienden y la comprenden y preguntan el por qué, así mismo nosotros. No es válido quedarse paralizado por la falta de conocimiento. Si tú sabes que hay que hacer algo, porque la Torah dice que hay que hacerlo, tienes que correr a hacerlo, aunque no entiendas por qué hacerlo. Ese es el significado Naaseh Benishma. Quiere el Borei Olam que nosotros confirmemos las palabras, confesemos las palabras y asumamos. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nuestro nivel es un nivel angelical. Nosotros ya somos considerados como los ángeles, pero hubo uno que fue superior a los ángeles, Yeshua HaMashiach, hecho un tanto superior a los ángeles, así está escrito. ¿A raíz de qué? Porque él vino y se sometió a lo indecible, fue despreciado, desechado hasta el día de hoy. No le estimamos hasta el día de hoy. Así pasa con el maestro hasta el día de hoy. Pero por haber hecho eso sin renegar, el Eterno lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el verdadero sentido de que nosotros confirmemos las palabras de la Torah para ponerlas por obra, diciendo para mí mismo, Naaseh Benishma. 22 familias que estamos reunidos hoy, por favor, comprométete, dile a tu alma, alma mía, Naaseh Benishma, voy a hacer todo lo que Borei Olam me ha mandado a hacer, aunque no lo entienda, lo voy a hacer. Adquiramos ese nivel de los ángeles, adquiramos el nivel del Mesías, Ken Yehi Ratzon, porque su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, y las acciones y el lino fino son las acciones justas de los santos. Que el creador de los cielos y la tierra, que el increado creador de todo lo que existe, te bendiga y te guarde y te prospere en el camino de la Torá y haga realidad todos tus deseos. Que así sea la voluntad del Eterno por el mérito de su Hijo Yeshua HaMashiach. Que en Yehi Ratzon. Amén. Ve amén.